Capítulo 351, Juego de preguntas y respuestas. Después de media hora completa de silencio ininterrumpido, Klein abrió los ojos y se levantó lentamente. Tomó su bastón, se puso el sombrero y salió de la catedral tomando un carruaje de alquiler de regreso a la calle Minsk en la oscuridad. En este momento, la vigilancia y la supervisión del área circundante se habían relajado inevitablemente, convirtiéndose en sombras bajo la luz de las farolas de gas. Poco después de la medianoche, Klein sacó su llave, abrió la puerta de su casa y entró en las habitaciones vacías para buscar el libro de los secretos. No le costó mucho encontrar el viejo libro encuadernado en piel de cabra gruesa en el armario de una habitación del primer piso. La tapa dura del libro era de color negro oscuro con 2 líneas de Hermes escritas en carmesí, Libro de los Secretos, Klarman. Uf. Klein exhaló, pero no tenía prisa por leer el libro. En cambio, rápidamente construyó un muro de espiritualidad en la habitación, invocándose y respondiéndose a sí mismo mediante un ritual, y luego arrojó el silbato de cobre de Asik, la llave maestra, el ojo totalmente negro, las balas Villande, la botella de veneno biológico, la característica Villande de hombre lobo, el libro de los secretos e incluso todos los vasos por encima de la niebla gris. Planeó esperar a que se calmara la conmoción antes de decidir qué sacar y qué llevar. Después de hacer todo esto, ni siquiera se molestó en estudiar la característica Villande de hombre lobo o la botella de veneno biológico. Simplemente se lavó y se acostó. Había 2 razones para hacerlo. Primero, leer el libro llevaba demasiado tiempo. Era muy fácil atraer problemas a su cuerpo en el mundo real en esta noche tan poco tranquila. Segundo, Klein era consciente de su actual debilidad, que era que la velocidad a la que crecía su espiritualidad no era suficiente para satisfacer sus crecientes poderes Villande y sus artículos místicos. Después de una batalla tan intensa, su espiritualidad ya estaba agotada. Le dolía la cabeza y tenía sueño. Sí, lo que más carga mi espiritualidad son los sustitutos de figuras de papel, seguido de la creación de agua santa del sol con el broche solar, pero no lo usé esta noche. En la lista siguiente está la creación de agua santa y el salto ardiente. Klein bostezó y usó cogitación para deshacerse del estado de cansancio extremo y tensión que le impedía conciliar el sueño. En menos de 10 segundos, entró en la tierra de los sueños, mientras varias escenas fragmentadas aparecían alternativamente ante él. En el claro rodeado de almacenes abandonados, la mente colmena mecánica iba y venía antes de volver a aparecer. La persona encargada de investigar este incidente pasó de ser un capitán de equipo a un experto en el rango de diácono. El cabello castaño de Cancer Bernard seguía despeinado y sobresalía obstinadamente, haciendo imposible ocultarlo incluso con un sombrero puesto. Esto llevó a muchos miembros de la mente colmena mecánica a bromear en secreto que el diácono probablemente usó una bomba para peinarse. En este momento, y Cancer, con su mandíbula cortada y sus rasgos faciales, sostenía un espejo de plata con antiguos patrones. A cada lado del espejo había un adorno con forma de ojo. Estaban construidos sobre la base de una gema negra que parecía serena y encantadora. Y Cancer inspeccionó la zona y dijo: aunque las ratas de las alcantarillas son expertas en interferir con la adivinación y el espiritismo, y ya se habían ocupado de la escena de forma eficaz, este es un misterioso mundo Villande y no hay forma de garantizar un éxito del 100%. Mientras hablaba, miró el espejo de plata en su mano mientras usaba su mano derecha para tocar su superficie 3 veces. Después de hacer una pausa durante 2 segundos, y Cancer respiró hondo y dijo con voz profunda: respetado a Rhodes, mi pregunta es ¿quiénes fueron los participantes en el incidente que acaba de ocurrir aquí? La oscuridad circundante se espesó de repente y la superficie del espejo de plata comenzó a ondularse con una luz acuática. Pronto, una escena apareció en el espejo de plata. En medio de las llamas crecientes, había una figura flotando en el aire. Llevaba un frac negro de doble botonadura y un sombrero de copa. Su cuerpo estaba distorsionado y su rostro era indistinto.
Además, su rostro estaba manchado de pintura. Debajo de sus pies, las llamas se elevaron y lo envolvieron. Mientras la luz acuática parpadeaba, la escena cambió. Apareció un hombre de mediana edad con una capa de color rojo oscuro. Su brazo ardía con llamas resplandecientes, pero su cabeza estaba oculta en la oscuridad. Escena tras escena se desarrolló ante sus ojos. Vieron a una mujer con un complicado vestido real negro y el pelo rubio desordenado. Sin embargo, su rostro era completamente transparente, como si no existiera. Al lado de esta dama había dos hombres con pelaje negro por todo el cuerpo. Solo se podía ver su espalda, ya que estaban siendo arrastrados por unos brazos extraños. Finalmente, los cambios llegaron a su fin, fijándose en las llamas abrasadoras que se elevaban hacia el cielo. Los fuegos artificiales florecieron de forma espléndida y resplandeciente, iluminando toda la escena. En esta escena de ensueño, el hombre con el frac negro de doble botonadura apareció una vez más. Girándose y contrayéndose, se volvió hacia adelante, se llevó el sombrero al pecho e hizo una leve reverencia. No solo su rostro estaba extremadamente borroso después de haber sido interferido, sino que también presentaba un brillo de aceite. Justo cuando Icancer estaba a punto de pedir la opinión de sus compañeros de equipo, varias líneas de texto en antiguo Fezac aparecieron en la superficie del espejo. Basándome en el principio de reciprocidad, es mi turno de hacer la pregunta. Si respondes mal o mientes, serás castigado. La palabra castigo era de color rojo sangre, como si goteara líquido. La expresión del rostro de Icancer se torció al principio, antes de volverse anormalmente seria. Poco después, la luz acuática del espejo brilló y apareció una nueva línea de texto. ¿Cuál es tu orientación sexual? Icancer se quedó atónito al sentir las miradas de los miembros de su equipo que lo rodeaban, todas fijadas en él. 6 de la mañana. El cielo empezaba a aclarar. Klein, que dormía, se despertó con las campanas de la iglesia, puntuales. Según sus hábitos habituales, simplemente se daba la vuelta y seguía durmiendo hasta casi las 8 en punto. Pero esta vez, se sentó inmediatamente y miró a su alrededor. Sí, no me han asaltado con el pretexto de comprobar mi contador de gas. Dejó escapar un suspiro de alivio y, sin siquiera molestarse en limpiarse, se levantó de la cama y dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj para ir por encima de la niebla gris. Quería estudiar su botín de la noche anterior. Sentado en el asiento del loco, Klein empezó por lo más sencillo. Recogió el colmillo verde oscuro y lo observó durante unos segundos. Luego, conjuró una pluma y un papel y escribió la frase de adivinación, sus efectos. Esto no significaba que la adivinación pudiera utilizarse como sustituto de la experimentación. Teniendo en cuenta que él tenía el objeto en su posesión y que sabía mucho sobre el prisionero lunático y el hombre lobo por Sarron y Marik, creía que era suficiente para intentar obtener algunas revelaciones de él. Después de recitar la declaración, rápidamente entró en el país de los sueños y presenció una escena tras otra. Una biches herida apareció en el estómago del hombre lobo Tyr, y sus intestinos se desparramaron por el suelo. Sin embargo, él solo la lavó con agua y metió los intestinos de nuevo en su estómago. Aplastó ambas partes de la herida y, en última instancia, la herida realmente se curó. Bajo la perfecta luna roja, miró al cielo y soltó un largo aullido. El pelo negro le creció en el cuerpo pulgada a pulgada, y los colmillos en su boca eran distintivos. Movió sus garras y resquebrajó la placa de acero que no se consideraba delgada. Corrió salvajemente a través del bosque aumentando la distancia entre él y el grupo de lobos grises que le perseguían mientras se alejaba cada vez más. Hizo que los asistentes, cuyos ojos estaban velados pero fríos, cargaran contra sus enemigos sin miedo a la muerte. También usó una variedad de armas para matar, incluidas bombas, y se volvió más fuerte mientras perdía la razón en su estado de ira.
Al abrir los ojos, Klein entendió aproximadamente las características de un hombre lobo y comprendió los peligros ocultos de esta característica de Viljande. El hombre lobo Tyr había estado bajo la iluminación de la luna llena, lo que le permitía satisfacer sus deseos sin control. Después de su muerte, dejó una marca espiritual relativamente fuerte, así que aquellos Villandes que usaran esta característica de Villande para elaborar una poción y avanzar a la siguiente secuencia tendrían que resistir este tipo de efecto en una etapa temprana, de lo contrario, mostrarían signos de pérdida de control. Sin embargo, los efectos negativos aún no reach el nivel de un artefacto sellado y la característica de Villande dejada por el hombre lobo todavía se podía usar como el ingrediente principal de una poción. Eso está bien. Desafortunadamente, la característica de Beyonder de Zombie Jack fue tragada por esa puerta extraña. Me pregunto a dónde lleva y si hay una manera de recuperarla. Klein dejó caer el colmillo verde oscuro sintiendo al mismo tiempo pesar y tristeza por su pérdida, antes de recoger el frasco de veneno biológico traslúcido marrón. Repitió el mismo procedimiento y realizó una adivinación onírica, pero esta vez no tenía la confianza de obtener una revelación detallada. Por lo tanto, cambió la declaración de adivinación a sus efectos positivos y negativos. En la grisácea penumbra del mundo de los sueños, Klein volvió a ver escenas trágicas. Alguien cayó al suelo arañándose y descarniándose a sí mismo. Otro sostenía su cabeza, sus ojos perdían foco mientras sus auras se debilitaban. Uno no paraba de vomitar. Al final, la persona que murió tenía convulsiones. Alguien estalló en carcajadas, tanto que ni siquiera podía respirar. Algunas personas dejaron de luchar y se miraron. Luego se abrazaron y besaron. Cuando la escena llegó al final, el frasco translúcido marrón fue colocado en un vaso con agua. El líquido transparente se volvió gradualmente ámbar y fue bebido. La persona que sostenía la botella de veneno biológico se debilitó al principio, luego tosió. Tocó su frente y se encontró con quemaduras, ya que su condición empeoraba. El sueño terminó rápidamente. Klein golpeó su dedo en el borde de la larga mesa mientras intentaba interpretar la revelación con dificultad. Según Steve, las revelaciones anteriores significan que, después de quitar la tapa del frasco de veneno, este seguiría emanando su veneno. Respecto a qué veneno inflige a sus víctimas, esto sería completamente aleatorio y ni siquiera el portador podría controlarlo. El veneno de adentro es realmente horrible. El rango efectivo del veneno no se puede descifrar mediante una revelación. Entonces, sumergirlo en agua y beber el líquido ámbar con anticipación evitaría que uno se intoxicara. Pero, ¿cuántos minutos debería durar el remojo? Incluso si la persona que porta el frasco de veneno biológico no abre la tapa, su cuerpo no mejoraría a medida que se infectara lentamente y los síntomas se volvieran más graves. ¿Cuál es el momento exacto de corte? Klein friccionó su frente, pensando realizar algunos experimentos sobre la grisácea niebla cuando tuviera tiempo, pero no sabía si el frasco de veneno biológico sería efectivo allí. Por ejemplo, en su actual estado de cuerpo espiritual, no temía en lo más mínimo ser envenenado. Dejaré esto así, lo estudiaré con más detalle en el futuro. Klein dirigió su atención al libro de los secretos, encuadernado en piel de cabra. Luego abrió casualmente la primera página. Era una página de título con simples patrones, pero sin nada escrito en ella. Al voltear otra página, Klein vio finalmente la primera línea del libro de los secretos: no adoramos a la diosa Evernight, sino a la luna. Capítulo 352. Desayuno. ¿Otra declaración sobre adorar solo a la luna y no a la diosa? Klein no pudo evitar tener una expresión de contemplación. La última vez que había escuchado algo así fue cuando estaba aprendiendo sobre la escuela de pensamiento de la vida. Nunca esperaba que el rey chamán, que había vivido toda su vida en el continente sureño, también tuviera un punto de vista similar. En la Era Pálida, al final de la Cuarta Época, el mar Berserk se convirtió en una realidad tangible. Así,
Los continentes del norte y del sur quedaron aislados el uno del otro, y la escuela de pensamiento de la vida se formó en los albores de la quinta época. Obviamente, era imposible que la escuela de pensamiento de la vida se extendiera al continente sureño antes de que Roselle enviara a sus hombres a encontrar una ruta marítima segura. El rey chamán Clarman fue una figura histórica que estuvo activa en una época anterior a más de 1000 años de la invasión del continente del norte. En otras palabras, las dos facciones villandes de diferentes continentes no tuvieron forma de comunicarse entre sí y eligieron adorar a la luna en sí misma y hacer caso omiso de la diosa Evernight casi al mismo periodo de tiempo. Tal coincidencia hizo que uno se preguntara el por qué. ¿Podría ser que el nacimiento de un nuevo dios se hubiera llevado una parte de la autoridad relacionada con la luna? Pero, como deity, él no debería ser tan oscuro y desconocido. En otras palabras, aunque la diosa le había arrebatado la autoridad a la luna, los seguidores del primitivo dios de la luna habían sobrevivido. Se habían transmitido desde la cuarta época o incluso desde la tercera época. Incluso después de la separación del continente del norte y del sur, florecieron en dos grupos, uno encabezado por el rey chamán y el otro por la escuela de pensamiento de la vida. Klein hizo una estimación aproximada, pero le preocupaba la falta de pistas para reducir el alcance. Por el momento, decidió dejar de pensar en ello y pasar rápidamente por el resto del contenido del libro de los secretos. En el prefacio, el rey chamán Clarman dijo muy directamente que muchos de los rituales, acciones, adivinaciones y técnicas de invocación en el libro se originaron a partir de una adoración primitiva de la luna, y describió los nombres honoríficos correspondientes en detalle. La única luna roja, símbolo de vida y belleza, madre de todas las fuerzas espirituales. Tiene un nombre honorífico, sin embargo, carece de descripciones más populares como las de la diosa Evernight o Madre Tierra. Si realmente hay una existencia arcana así, sus seguidores inevitablemente desarrollarán un título más sencillo para dirigirse a él que sea más apropiado para la alabanza que la adoración de la luna primitiva. Klein sintió que algo no estaba bien al comenzar a analizarlo con sus propios conocimientos sobre misticismo. Además de usar a la dama carmesí para realizar un ritual, obviamente dirigiría la invocación a la diosa. Pero usando un nombre honorífico muy similar pero más detallado, se podría eludir que la diosa señalara el origen de su poder, la luna primitiva. Me pregunto qué entidad arcana es. Klein pensó, maravillado y alarmado. Debido a la falta de tiempo, pasó por alto los detalles y encontró que, como el rey chamán Clarman había dicho, muchos de los actos y rituales estaban dirigidos a la luna. Para Klein, esto no era motivo de preocupación. No tenía previsto copiarlos por completo y terminar molestando a la luna primitiva, de la que no sabía nada. Lo que quería aprender era la estructura general, el diseño y los detalles de los actos y rituales. Solo dominando las reglas subyacentes podría crear sus propios secretos, rituales, adivinaciones y técnicas de invocación dirigidas al rey del amarillo y el negro. Quizás en el futuro lejano tendré mi propio sistema de misticismo. Klein quitó el péndulo espiritual de su muñeca y finalmente confirmó la autenticidad del libro de los secretos. Después de recibir una respuesta clara, no tenía prisa por usar la característica de villande del hombre lobo para adivinar una fórmula. Después de todo, no pudo venderlo y por la misma razón decidió retrasar la investigación de la botella de veneno biológico por un tiempo. Rápidamente regresó al mundo real y corrió las cortinas. Vio el sol que no era capaz de iluminar la tierra. Estaba escondido detrás de las nubes y la niebla, luciendo algo pálido. Achís. De repente, Klein se cubrió la nariz y la boca y estornudó. Solo entonces se dio cuenta de que le dolía y le ardía la cabeza. Se sentía mareado y aparentemente había cogido un resfriado. De hecho, me enfermé como un Beyonder de secuencia 7. Klein sacó un papel y lo olió. Reflexionó cuidadosamente por un momento y rápidamente comprendió la razón. Los efectos negativos de la botella de veneno biológico debilitarían gradualmente al poseedor y resultarían en una enfermedad. Si se llevara por más tiempo, incluso podría conducir a la muerte.
Y este efecto no podía eliminarse con el uso de sellos espirituales. Anoche, la espiritualidad de Klein casi se agotó después de la batalla. Mientras su cuerpo aún estaba débil por el veneno, seguía llevando consigo la botella de veneno biológico y se escondió en la catedral de Lever durante media hora. Sumando el tiempo que pasó en su regreso a la calle Minsk, se había enfermado vergonzosamente. Afortunadamente, no es grave. No afecta nada. Klein estornudó de nuevo mientras se preparaba para darse un baño caliente. Después de lavarse la cara y enjuagarse la boca, se frió un huevo especialmente para recompensarse. La fragancia era realmente tentadora. El libro de los secretos de un rey chamán y la botella de veneno biológico, un objeto místico que no es peor que el broche del sol, así como la característica de Beyonder del hombre lobo de secuencia 7. Hice una buena matanza esta vez. Es una pena que no logré obtener la característica de Beyonder zombie. Klein se sentó al lado de la mesa del comedor. Mientras comía, hizo un recuento de su botín. Lo que le dolía el corazón era el hecho de que había usado un total de 11 balas Beyonder, cada una de las cuales valía casi 10 libras. Es decir, quemé 100 libras. Realmente es como tirar dinero para hacer daño. No es de extrañar que la mayoría de los Beyonders de secuencia baja y media estén tan desesperados por dinero. Klein miró su desayuno. Sumaban solo unos pocos peniques. Después del desayuno, Klein leyó los periódicos ociosamente, estornudando de vez en cuando mientras se limpiaba la nariz y la boca con un pañuelo de papel. Tan pronto como la campana de la iglesia dejó de sonar a las 8 en punto, sonó su timbre. Klein no se sorprendió al ver al reportero del Daily Observer, Mac Joseph. El reportero de ojos azules hermosos y un bigote delgado, pero con la piel bastante áspera, se quitó el sombrero y lo saludó. Luego fue directo al grano. Detective Moriarty, ¿tiene tiempo para tomar el trabajo? Aunque tenía un resfriado, todavía necesitaba asumir trabajos como de costumbre para evitar sospechas de nadie durante este periodo de tiempo. Klein, que acababa de terminar un trabajo, sonrió y dijo: Estoy un poco enfermo, pero eso no afecta a mi capacidad de luchar o disparar. Max sonrió de repente y dijo: Gracias por tu ayuda. Vamos a partir ahora. Hey, Detective Moriarty, ¿ya desayunaste? Te invito. Como tu empleador, debo encargarme de proporcionarte tus comidas hoy. ¿Invitándome a desayunar? Klein se sorprendió. Acabo de terminar de comer. Pero te sugiero que vayas a Eastborough a desayunar allí. De esa manera, podrás ver muchas cosas. Solo necesitaré una taza de café cuando estemos allí. No hay problema. Max señaló hacia afuera. El carruaje que contraté está esperando. Klein lo analizó y dijo: Señor, es mejor que se cambie a algo un poco peor, de lo contrario, habrá mucho trabajo para mí. Mike miró su abrigo de tweed y dijo con cierta comprensión: ¿Esto es demasiado llamativo? Lo es en Eastborough. Klein señaló hacia su lugar. Tengo algo de ropa especialmente preparada. Somos casi del mismo tamaño. Mac no pudo evitar exclamar: De verdad eres un profesional. ¿Criminal profesional? Klein se burló. Después de cambiarse a ropa de obrero común, los dos abordaron el carruaje y se dirigieron a las afueras de Eastborough. Achú. Klein sacó otro trozo de papel de seda, se limpió la boca y la nariz, y se sonó. Como no había ningún basurero cerca, dobló el pañuelo de papel correctamente y se lo guardó en el bolsillo. La comida en esta cafetería está bien. Por supuesto, esto es relativo a los residentes de Eastborough. Klein señaló la cafetería ligeramente grasosa en la esquina de la calle. De vez en cuando venía aquí a desayunar cuando pasaba la noche en su apartamento de una habitación que estaba cerca. Parece un restaurante bastante bueno. Mac no creía que fuera una cafetería. Ya eran más de las 9 de la mañana y había muy pocos clientes en la cafetería. Los residentes de Eastborough normalmente terminaban de desayunar alrededor de las 7 y empezaban a trabajar o a buscar trabajo.
Después de acompañar a Mac mientras pedía carne guisada con patatas, pan y café, Klein buscó un asiento junto a la ventana. En ese momento vio a un conocido, el anciano al que había ayudado fingiendo ser periodista. Fue él quien me trajo aquí en primer lugar. ¿Por qué solo está desayunando ahora? Mientras Klein pensaba, se volvió hacia Mac y dijo. Tienes un entrevistado. Mientras hablaba, llevó su taza de café al vagabundo. El hombre llevaba la misma chaqueta gruesa de antes. Su pelo canoso estaba grasiento y su barba era evidente. Sin embargo, ya no se veía cansado y su cara ya no estaba tan pálida como antes. Buenos días, nos encontramos de nuevo. Klein se sentó frente a él y lo saludó, notando que su desayuno era pan negro con una taza grande de té barato que valía un penique. El anciano levantó la cabeza, lo miró de cerca y dijo con agradable sorpresa. Señor reportero, ¿es usted? Klein se rió secamente, señaló a Mac y dijo. Este es mi colega, quiere hacer una investigación más profunda sobre mi entrevista anterior. Siendo un reportero experimentado y conocedor, Mac no dijo nada más cuando escuchó eso. Todo lo que hizo fue asentir con una sonrisa y saludar al anciano. En cuanto al asunto del detective Moriarty fingiendo ser un reportero, no era como si lo hubiera descubierto hoy. Fue él quien le prestó su falsa identificación de reportero. Entonces de verdad eres un reportero. El anciano exclamó asombrado. Pero eso no te impide ser una persona de buen corazón. Klein sonrió y preguntó. ¿Cómo ha estado últimamente? El anciano bebió un sorbo de té y dijo. Gracias a su ayuda, finalmente pude dormir una noche tranquila y comer hasta hartarme. Así que ya no estaba tan débil. Mi plan original era volver a mi trabajo original, hacer zapatos, pero no me querían. Dijeron que mis manos temblaban. Bajó la cabeza y se rió entre dientes, saltándose ese episodio. Más tarde bajé a los muelles y encontré algo de trabajo. Era cansado, pero al menos ganaba dinero. Ya he alquilado un lugar en la casa de alguien por solo 6 peniques y medio a la semana. Por supuesto, solo puedo dormir allí por la noche. Bueno, así es como es trabajar en el muelle. Vine temprano hoy y no comí nada. Levanté la mano y grité mi nombre y el nombre del supervisor, pero no me eligieron, así que tuve que volver aquí. Afortunadamente, todavía hay una oportunidad por la tarde. Esas personas de la mañana pueden estar ocupadas hasta tarde y no lucharán contra nosotros por esos trabajos. Klein escuchó en silencio, tomando ocasionalmente un sorbo del mal café. En cuanto a Mac, sacó una pluma y papel y rápidamente tomó notas. Capítulo 353. Hoy es bastante diferente a ayer. Finalmente, el anciano con canas en las sienes tomó un sorbo de té y suspiró con una sonrisa. En verdad, esto ya es mucho mejor que mi situación anterior y es mucho mejor que la de muchas de las personas aquí. Por ejemplo, señaló por la ventana a los vagabundos acurrucados en una esquina. Klein y Mac miraron y vieron un grupo de vagabundos encogidos en el suelo, en un lugar sucio que les proporcionaba refugio del viento. Eran de todos los sexos y edades. Era posible que nunca volvieran a despertar en la frialdad del otoño tardío. Fue entonces cuando Klein notó a una anciana de unos 60 años parada en la calle. Su vestido era viejo y gastado, pero estaba relativamente limpio y su cabello estaba bien recortado. La anciana de pelo blanco tenía la mirada cansada habitual de un vagabundo, pero seguía empeñada en no apretujarse con el grupo. En cambio, caminaba lentamente por la carretera, mirando ocasionalmente el café con mirada embotada. Ella también es una persona lamentable. El antiguo vagabundo que se había comido el pan negro sobrante también se fijó en la anciana y suspiró. Se decía que había llevado una vida bastante buena en el pasado. Su marido era comerciante de grano y tenía un niño muy animado, pero desafortunadamente se arruinó y su marido e hijo murieron poco después. Ella es diferente a nosotros, en realidad, y se nota a simple vista. Suspiro, no podrá aguantar mucho más a menos que tenga la suerte de ser admitida en la casa de trabajo cada vez.
Mientras escuchaba, la expresión de Mac pasó de tranquila a sombría. Dejó escapar un suspiro lentamente y dijo: Quiero entrevistarla. ¿Puedes invitarla por mí? Puede comer y beber lo que quiera aquí. El hombre no se sorprendió por esta petición. Simplemente miró a Klein y Mac por separado, como para decir: Los dos son en realidad colegas. Sí, estoy seguro de que le gustaría. Bebió su té, se levantó y salió del grasiento café. Poco después, la anciana con su viejo pero ordenado vestido lo siguió. Su rostro pálido se iluminó ligeramente gracias a la calidez del café. Siguió temblando como si quisiera liberar poco a poco el frío de su cuerpo y absorber la temperatura relativamente alta del café. Incluso después de sentarse en la silla, le llevó un minuto entero antes de que pudiera calentarse de verdad. Puedes pedir lo que quieras. Esta es la recompensa por aceptar esta entrevista. Klein habló en nombre de Mac. Después de que Mac asintiera, la anciana pidió modestamente tostadas, crema de baja calidad y café. Luego sonrió y dijo: He oído que no se puede comer comida grasa después de no haber comido en un tiempo. Muy educada, muy contenida, nada parecida a un vagabundo. Klein suspiró en silencio. Antes de que llegara la comida, Mac preguntó casualmente: ¿Puedes hablar de cómo te convertiste en vagabunda? La anciana reveló una mirada de reminiscencia y dijo con una sonrisa amarga: Mi marido era un comerciante de grano que compraba principalmente todo tipo de grano a los agricultores nacionales, pero nos arruinamos rápidamente desde que se derogó la ley del grano. No era muy joven para empezar. Después de sufrir ese revés, su cuerpo se derrumbó rápidamente. No mucho después, murió. Mi hijo, un joven brillante, había estado aprendiendo los entresijos del negocio de su padre. No pudo soportar el golpe y terminó arrojándose al río Tasek una noche sin luna. Su primer suicidio no funcionó. Fue enviado al tribunal de magistrados y la policía y los jueces estaban muy impacientes, sintiendo que estaba perdiendo su tiempo. Si quieres suicidarte, hazlo en silencio y con éxito. No nos molestes. Sí, eso es probablemente lo que querían decir, pero lo encontraron demasiado directo. Mi hijo fue encarcelado. Poco después, se suicidó por segunda vez y lo logró. La anciana habló con mucha calma, como si no fuera algo que le hubiera pasado a ella. Pero, por alguna razón, Klein sintió una profunda tristeza. No hay nada más lamentable que un corazón muerto. De repente recordó el dicho que había escuchado en su vida anterior. En este mundo, el suicidio no solo estaba prohibido por las iglesias, sino que era un delito punible. En cuanto a la razón, Klein sabía muy bien por qué. En primer lugar, muchos suicidios se cometían arrojándose a un río y, sin ser descubiertos a tiempo, había una cierta probabilidad de que se convirtieran en un fantasma del agua. En segundo lugar, el suicida a menudo tenía emociones muy anormales. Así, en tales estados, poner fin a sus vidas equivalía a una ofrenda sacrificial que podía resonar con particulares existencias extrañas y aterradoras. Así, sus cadáveres y ciertos objetos que estaban a su alrededor después de su muerte, llevaban extrañas maldiciones que dañaban a los demás. Probablemente de ahí provenía el títere de tela de la mala suerte detrás de la puerta de Chanis de la ciudad de Tingen. Por lo tanto, las 7 iglesias ortodoxas prohibían a sus creyentes suicidarse a través de su propia doctrina y la familia real también promovía la legislación correspondiente. Por supuesto, esto le parecía ridículo a Klein. ¿Cómo podía un suicida tener miedo del castigo de la ley? Mientras Mac tomaba notas, estaba a punto de decir algo cuando el dueño del café trajo la comida. Llena tu estómago primero, hablaremos después. Mac señaló la tostada. De acuerdo. La anciana comió la comida en pequeños bocados, pareciendo muy culta. Como no había pedido mucho, terminó rápidamente su comida. Después de beber a regañadientes el último sorbo de café, se frotó las sienes y suplicó: ¿Puedo dormir un poco primero? Hace demasiado frío afuera.
No hay problema. Mac respondió sin dudarlo. La anciana le agradeció varias veces con gratitud antes de sentarse en la silla y acurrucarse en una bola mientras se dormía. Mac miró al hombre que estaba a su lado y dijo: Parece que conoces muy bien este lugar. Me gustaría contratarte como guía. ¿Qué te parece 3 soli por día? Perdón, se me olvidó preguntarte tu nombre. El hombre rápidamente sacudió la cabeza y dijo: No, eso es demasiado. La mayoría de las veces solo gano 1 soli al día en el muelle. Solo llámame viejo Kohler. Entonces, 2 soli al día. Te lo mereces. Mike decidió firmemente. Después de presenciar esta extraña negociación, Klein sopló en un pañuelo de papel y estaba a punto de tomar otra taza de café cuando de repente sintió que algo andaba mal. Se volvió para mirar a la anciana que estaba acurrucada dormida en la silla. Su rostro, que se había puesto sonrojado por el café, estaba pálido de nuevo. Los colores de su aura y su estado de ánimo habían desaparecido. Klein se puso de pie y extendió inconscientemente la mano para comprobar la respiración de la anciana. Mientras Mac y Kohler lo miraban sorprendidos, dijo con pesadez: Está muerta. Mike abrió la boca, pero no salieron palabras. Kohler se tocó el pecho 3 veces y dijo con una sonrisa amarga: Sabía que no iba a poder aguantar mucho más. Estas cosas pasan todos los días en el barrio este. Al menos llenó el estómago y murió en un lugar cálido. Espero, espero que sea lo mismo para mí en el futuro. Klein se quedó en silencio un momento antes de decir: Kohler, ve a buscar a la policía. De acuerdo. Kohler se tocó el pecho 3 veces más y salió corriendo de la cafetería. El jefe echó un vistazo, pero no se acercó. Era como si no fuera algo que le preocupara. Después de un rato, un policía con un uniforme a cuadros blanco y negro, con una porra y un revólver, entró en la cafetería. Miró a la anciana muerta, hizo algunas preguntas a Mac y Klein, luego hizo un gesto con la mano y dijo: Eso es todo. Los 3 pueden irse después de que traiga a alguien para recoger el cadáver. ¿Eso es todo? Mike exclamó sorprendido. Obviamente no estaba muy familiarizado con el barrio este. El policía se burló. Estos incidentes ocurren en gran número todos los días en el barrio este. Puso los ojos en blanco y miró a Klein y Mac. No parecen gente de aquí. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuál es su identidad? Mike sacó su identificación de prensa y Klein dijo que era un detective privado responsable de protegerlo. El rostro del policía se puso serio al mirar a Klein y dijo: Sospecho que llevas un arma ilegal. Quiero registrar tus pertenencias. Por favor, colabora conmigo, de lo contrario, se considerará un caso de resistencia al arresto. Mike se preocupó de repente porque sabía que los detectives privados solían poseer armas de fuego ilegalmente. Klein extendió las manos sin expresión. De acuerdo. Dejó que el policía lo registrara, pero no encontraron nada en él. Después de que se llevaron el cadáver de la anciana, el policía decepcionado se fue. Mac apretó el puño y golpeó la mesa. Una persona viva acaba de morir aquí, y lo único que le importa es investigar la posesión ilegal de armas de fuego. Al decir esto, Mac miró a Klein y preguntó perplejo: No trajiste un arma, ¿verdad? Klein negó con la cabeza, sacó su pistolera y su revólver de debajo de la mesa y dijo con calma: Como detective, tengo mucha experiencia en esta área. Como mago, podía colocar el revólver justo frente a alguien y hacer que fuera imposible para la persona notarlo. Además, como no compró balas ordinarias, las balas de Villande quedaron temporalmente por encima de la niebla gris. Su revólver estaba actualmente vacío, pero esto no le impidió disparar con él. Todo lo que tenía que hacer era usar su boca para emular un van cuando apretara el gatillo. Al ver esto, el viejo Kohler susurró desde un lado: Entonces eres un detective. Klein señaló a Mac y explicó casualmente:
También se me confió una misión por este caballero la última vez también. Mac se sentó allí sin refutar. Después de un momento de silencio, dijo: Aunque he investigado a las pandillas y he sido testigo de la miserable vida de algunas prostitutas, no estoy familiarizado con la situación en East Barrow. Por favor, ayúdame a abrir los ojos a este lugar, permitiéndome ver si hay algún problema con este plan de investigación. Mientras hablaba, sacó unas cuantas hojas de papel del bolsillo interior de su ropa y las extendió sobre la mesa de la cafetería. Klein lo miró. ¿Entrevistas con residentes de Eastborough de diferentes edades? Eso es demasiado problemático, creo que podemos dividirlo según la ubicación. En los mejores apartamentos, 5 o 6 personas se apiñan en un apartamento de una habitación. Otros se quedan en la esquina de una calle que está protegida del viento, bancos de parque, bares y casas de trabajo. Además, se pueden segregar por el horario en que comienzan a trabajar y cuándo son sus tiempos de descanso. Mac escuchó atentamente y asintió. No es una mala idea. ¿Qué piensas, Kohler? El viejo Kohler se pellizcó la nariz y dijo: No puedo leer, pero creo que lo que dijo el señor detective parece estar bien. Mike lo pensó, cambió su plan y dijo: Entonces vamos a un apartamento cercano y hagamos una selección aleatoria. Capítulo 354. Cuentos de una aventura en Eastborough. En una intersección de Eastborough, Backlund, Mac Joseph vio a un número de niños de aspecto lastimoso y andrajosos en la calle. Se limpió la boca con un pañuelo y planeaba acercarse a darles unas monedas. Sin embargo, su acción fue detenida por el antiguo vagabundo, el viejo Kohler. Son ladrones. ¿Ladrones? ¿Qué hay de sus padres? ¿O están controlados por las pandillas? Como periodista senior, Mac nunca había estado en Eastborough, pero había oído hablar de casos de unas pocas pandillas que controlaban a los niños de la calle para robar y mendigar. ¿Padres? ¿O no tienen padres o sus padres alguna vez fueron ladrones o podrían serlo todavía? Por supuesto, señor reportero, tiene razón. Muchos de ellos están bajo el control de pandillas y se dice que las pandillas les enseñan a robar. Por ejemplo, colgarán el abrigo de un caballero en una pared, pondrán un pañuelo en el bolsillo y colgarán un reloj de bolsillo en el exterior. Y mediante la práctica repetida, los niños intentarán robar el pañuelo sin agitar el reloj de bolsillo. Esto es lo que escuché de otros mientras estaba en la casa de trabajo cuando era vagabundo. El viejo Kohler siguió hablando. Recuerdo que el ladrón más joven que jamás se haya capturado en esta calle tenía solo 6 años. Suspiro, 6 años. Parecía recordar a su hijo, que se había perdido por una enfermedad, y no pudo evitar sacar un cigarrillo de su bolsillo. No se atrevió a fumarlo, así que solo lo olfateó. ¿6 años? Max se quedó atónito por este número. Klein escuchó en silencio y suspiró. Este es Eastborough. Él miró alrededor, se recompuso y dijo: Este lugar está más cerca de la selva que de la sociedad humana. Nuestra entrevista tiene que ser tratada como una aventura. Tienes que aprender a evitar el territorio de criaturas peligrosas, pero también debes evitar esas pequeñas cosas que no parecen ser demasiado dañinas para ti. Bueno, estoy hablando de mosquitos en la selva. Mike, si expones el grosor de tu billetera a esos niños, entonces, incluso si la proteges bien y no dejas que te la roben, el robo es un resultado destinado durante el resto de la aventura. Si te atreves a resistir, entonces tal vez habrá un cuerpo más flotando en el río Tusok mañana por la mañana. Señor detective, tiene toda la razón. Hay tanta gente en Eastborough. Nadie se fija en las pocas personas que desaparecen cada día. El viejo Kohler estuvo de acuerdo. Mike escuchó atentamente durante unos segundos y después de unos segundos de silencio, de repente dijo: 1.35 millones. ¿Eh? Debido a su frío, la garganta de Klein estaba obviamente un poco ronca. Mike dio un paso adelante y dijo: Esta es una estimación preliminar del recuento de la población de Eastborough. Pero sé que definitivamente hay más que eso. ¿Tantos? El viejo Kohler se sorprendió.
Aunque había experimentado los días y las noches en Eastborough y sabía que había muchos residentes aquí, no esperaba que hubiera tantos. Esto es varias veces la población de la ciudad de Tingen. Klein lo comparó inconscientemente con el lugar que le era más familiar. Miró la intersección a unos pasos de distancia y preguntó. ¿Por dónde deberíamos ir ahora? El viejo Kohler levantó la vista y dijo. Definitivamente no en línea recta. Esa área está bajo el control de la pandilla Zmanger. Son muy viciosos y completamente irracionales. Si descubren a algún reportero haciendo entrevistas, definitivamente nos golpearán. ¿La pandilla Smeinier? ¿No es esa la pandilla sin cerebro que me hizo perder 10.000 libras? Era una especie de verdugo. Ni siquiera recuerdo su nombre. Afortunadamente, las 10.000 libras finalmente se intercambiaron por las fórmulas de poción de secuencia 7, 6 y 5 correspondientes del vidente, así como el ojo completamente negro y la vida del embajador de Intis. Me pregunto quién terminó obteniendo el manuscrito del motor de diferencia de tercera generación. Klein recordó al instante lo que había sucedido a principios del mes pasado. ¿La pandilla Smanger? ¿La pandilla que está compuesta principalmente por montañeses? Mac preguntó pensativo. Señor reportero, ¿ha oído hablar de ellos? El viejo Kohler preguntó sorprendido. Mike se burló. Están involucrados en muchos casos y también tienen cierta reputación fuera de Eastborough. Se dice que uno de los miembros estuvo involucrado en un caso de espionaje de Intis. La persona que está a tu lado era la persona en cuestión, la persona que hizo el informe y también la víctima. Klein agregó en silencio. Si ustedes, caballeros, saben sobre la pandilla Zmanger, ¿por qué la policía no los arresta? El viejo Kohler preguntó desde su punto de vista de alguien en la base de la sociedad. La expresión de Mac se volvió repentinamente un poco incómoda y tosió 2 veces. Solo podemos capturar a quienes han cometido delitos. No hay evidencia para el resto, así que no podemos arrestarlos. Además, Eastborough es tan amplio y hay tanta gente. Sería difícil encontrar a alguien que esté empeñado en esconderse. Mientras hablaba, suspiró. Es fácil destruir una pandilla Smanger, pero mientras un montañés venga a Bucklindis y mantienen su fuerte tradición de ser combativos mientras no encuentran otros medios para ganarse la vida, es solo cuestión de tiempo antes de que aparezca una nueva pandilla Smanger. Este es un problema social complejo. Klein señaló a la izquierda y a la derecha. Elige uno. El viejo Kohler miró hacia el lado derecho de la calle. Ahí es donde opera la pandilla proscrito. Mientras no provoquemos a las chicas que hacen negocios en las calles o en los bares, no nos harán caso. Jejeje, todavía es de mañana, así que no debería haber problemas. Todavía están durmiendo. La palabra proscrito significaba forajido en el idioma Loen, por lo que se podría decir que la pandilla que se autodenominaba así era bastante consciente de sí misma. Klein y Mac no tenían objeciones a esto y, con el guía guiando el camino, entraron en el distrito. Los edificios aquí eran relativamente mejores. Las calles eran menos sucias y el aire estaba lleno de olores a sopa de ostras, pescado frito, cerveza de jengibre y el olor de varios alimentos y bebidas dejados por vendedores ambulantes, así como el olor a pescado de los productos relacionados con el pescado. Mientras caminaba por aquí, Klein sintió una inexplicable sensación de familiaridad. Era como si hubiera regresado a la ciudad de Tingen, a la calle Iron Cross y a la calle frente al apartamento donde había vivido originalmente. La única diferencia era que Backlund estaba más cerca del mar y tenía más tráfico. Había mucho más pescado. Este es un apartamento relativamente bueno en esta zona. Cuando merodeaba por aquí, descubrí que los caballeros y damas que viven aquí son todos, bastante limpios. El viejo Kohler señaló un edificio de 3 pisos de color amarillo pálido. A medida que se acercaban, notaron un letrero colgado frente al apartamento. Tenía una imagen de un reloj de bolsillo, un reloj y un destornillador con las palabras reparación de relojes. ¿Vive aquí un relojero? Klein desenterró una escena similar de los fragmentos de memoria del Klein original.
En ese entonces, Benson, Melissa y él habían ido a un lugar similar para reparar el reloj de bolsillo de plata que había dejado su padre, pero a pesar de repararlo varias veces, se rompía rápidamente. Esto continuó hasta que Melissa lo manipuló y finalmente lo reparó por completo. Se convirtió en la cosa más decente que tenía Klein durante ese periodo de tiempo. Después de la muerte de Klein, el reloj de bolsillo, que tenía tanto valor monetario como sentimental, no fue enterrado con él. Ahora debería pertenecer a Benson, ¿verdad? Me pregunto si pensará en mí cada vez que saque ese reloj de bolsillo. Klein parpadeó de repente y curvó la esquina de sus labios. Probablemente. Mike no estaba seguro. Si algo salía mal con su reloj de bolsillo, generalmente lo enviaba a la tienda original donde lo compró. La tienda luego lo enviaría a un reparador o a un artesano que se hubiera asociado con ellos. Tan pronto como entraron en el apartamento, vieron a un hombre de mediana edad con una barba desaliñada. El caballero acababa de salir del baño y estaba a punto de regresar a su habitación. Cuando vio entrar a los tres extraños, les preguntó apresuradamente: ¿Quieren reparar algo? ¡Qué coincidencia! Nos encontramos con el artesano de inmediato. Klein estaba un poco desconcertado. Max sacó su reloj de bolsillo, sonrió y dijo: Sí, mi reloj de bolsillo últimamente no ha estado marcando bien la hora. ¿Puedes ayudarme a echarle un vistazo? No reveló su identidad y planeó entrevistarlo durante una charla casual. El hombre de mediana edad inmediatamente reveló una sonrisa y los llevó a un apartamento de 2 dormitorios que tenía la puerta medio oculta. Señaló una silla junto a la mesa y dijo: Por favor, esperen un momento. Voy a buscar mis herramientas. ¿Tus herramientas no están en casa? Mike preguntó con sorpresa. El relojero negó con la cabeza y se rió. ¿Cómo es posible? Un juego de herramientas es muy caro. No hay forma de que pueda comprarlas yo solo. La única forma es juntar el dinero de todos para comprar 3 o 4 juegos y quien tenga trabajo las usará. Así que nos mudamos juntos. Jejeje, es más conveniente de esta manera. Si vivimos demasiado lejos, tendremos que dedicar tiempo extra y pagar por el transporte público para pedir prestadas las herramientas. Mientras hablaba, salió de la habitación y se dirigió hacia un lado. Así que no es una coincidencia que nos hayamos encontrado con un relojero. Muchos de los residentes aquí son de esta profesión. Klein se sintió repentinamente iluminado. El viejo Kohler miró alrededor de la habitación y dijo con envidia: Antes de enfermar, yo también vivía en un lugar así. Mi esposa ayudaba a otros a coser ropa en casa. ¿Y mis 2 hijos? Mis 2 hijos. Max suspiró y bajó la voz. Pensé que los relojeros eran ricos. Yo también. Klein se cubrió la boca. Después de un intercambio cordial con varios de los residentes del apartamento, Klein y los demás se embarcaron de nuevo en su aventura. Habían caminado unos 100 metros cuando escucharon a la gente discutiendo en la calle. Las 2 mujeres se estaban insultando con todo tipo de obscenidades, lo que permitió a Klein aprender muchas palabras que nunca había oído antes. La razón de su discusión era que la de la izquierda acusaba a la de la derecha de hacer sucio y ruidoso el apartamento en el que vivían. La mujer de la derecha estaba regañando a la de la izquierda pensando que no tenía nada que ver con ella. Después de todo, nadie le pidió que reclutara invitados por la noche y durmiera durante el día. ¿Es una lavandera? Mac preguntó frunciendo ligeramente el ceño. Sí, la conozco. Es una viuda que ayuda a la gente a lavar la ropa con sus 2 hijas. El viejo Kohler respondió con seguridad. Mike pensó por unos segundos y dijo: Llévame a su casa. El viejo Kohler asintió y los llevó a los 2 alrededor de la discusión antes de entrar en el destartalado edificio de apartamentos que era obviamente inferior al que acababan de ver. Tan pronto como llegó fuera de la habitación de la lavandera, Klein sintió inmediatamente la humedad. En la habitación colgaban vestidos que aún no se habían secado.
Una chica de 17 o 18 años estaba en cuclillas frente a una gran palangana fregando ropa cubierta de burbujas. Una chica más joven que ella sostenía una plancha caliente envuelta en un paño de lino húmedo. Estaba planchando cuidadosamente la ropa que ya estaba lavada y seca. Sus cuidadosas acciones implicaban que se había escaldado con el vapor varias veces. Este era tanto su lugar de trabajo como el lugar donde dormían por la noche. La humedad húmeda impregnaba la habitación y se filtraba en sus cuerpos. Además, el hedor de todo tipo de olores era muy distinto. ¿No se siente terrible? Mike se pellizcó la nariz. Klein respondió con voz apagada. Tengo un resfriado. No había humor en sus palabras. Max soltó los dedos, entró en la habitación y dijo a las dos chicas sorprendidas. Soy reportero. Me gustaría entrevistar a una lavandera. La chica que estaba fregando la ropa negó con la cabeza atontadamente y dijo. Tenemos muchas cosas que hacer y no podemos permitirnos perder el tiempo. La solicitud de entrevista de Mac fue rechazada. Salió con una expresión pesada y caminó en silencio de regreso a través de la calle. Después de echar un vistazo, frunció los labios y dijo. Continuemos. Ciudad de Plata. Después de un examen exhaustivo de Derek Berg, quien había experimentado alucinaciones tanto visuales como auditivas, fue llevado al fondo de la aguja. Este lugar acogía a los residentes que mostraban signos de pérdida de control y se utilizaban varios métodos para salvarlos. Caminando por el pasillo sombrío y espeluznante, de repente sintió un extraño escalofrío. ¡Ayuda! Una aguda voz chillona resonó de repente desde una habitación sellada. ¡Ayuda! La voz se detuvo de repente y luego se hizo el silencio.